Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Hispania TV, la ventana del talento nacional. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta, aquí en Hispania TV, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook y en la X. También se queda en Instagram nuestro programa. A nosotros sí no nos ha pasado de que no, nosotros seguimos ahí y ya ganamos todas nuestras apelaciones allí, la gente que nos quería tumbar los programas, siempre ganamos la apelación. Muchas gracias. Bueno, también por la recepción de todo. Y agradecido, ayer realmente una sintonía muy buena, realmente les agradezco mucho todos los comentarios que nos han hecho llegar de este programa, nos han pedido más. Hoy pues teníamos pensado hablarles un poco del proceso electoral de los Estados Unidos, que me han pedido para que de manera didáctica pudiera hablarles de lo que es el sistema electoral de los Estados Unidos, que es muy, muy confuso para mucha gente. Para decirles, no existe un ente electoral nacional en Estados Unidos. Cada estado tiene sus propias reglas del juego y para la elección presidencial esas sí ya están en la Constitución de los Estados Unidos, pero están demarcadas por los lineamientos dentro de los estados. No existe un tribunal electoral. El que certifica los resultados electorales es el secretario de Estado de cada estado, totalmente partidario. Pero, en fin, voy a explicarle mucho de eso más adelante, porque sí me han pedido, los dejé con un tentempié ayer de tantas noticias que se dan de muchos hechos que usted las califica de buena o mala. No, es que las noticias no son buenas. Nosotros los periodistas hablamos de noticias fresitas y cosas así, pero realmente no existen noticias buenas o malas. Uno las califica de acuerdo a lo que quiere o a lo que pues su discernimiento le dice. Pero eso pues evidentemente para gusto los colores, y ahí está. Y yo sí quiero, pues realmente me han dicho que por favor pasara, que se ve refrescante ante tanta vorágine de lo que está pasando diariamente, que si lo nuestro, que si lo de Venezuela, que si todas estas cosas. Bueno, y ya el lunes le hablé de eso, ayer pues el programa que yo procuro de hacer programas como promotor de la democracia, como promotor de nuestro sistema de vida. Y eso pues quiero presentarles a ustedes pues una segunda parte allí más o menos fresita, por decirlo así como periodista, pero realmente que son hechos informativos que se desconocen, como este. O sea, muchos han hablado del reggaetón y del reggae en español realmente, y después que se convirtió en los 90 en reggaetón. Pero el reggae en español fue aquí en Panamá. Y aunque lo que les voy a presentar no presenta para mí el máximo exponente de la música reggae en español, que fue Nando Boom, pues sí hace el contenido de lo que es el reggae en español,
que cuando yo estaba en la secundaria y después en la universidad, íbamos en el Democrático colectivo, en el bus, en el Mama Inés y todos esos grandes buses que eran del sonido a todo meter, pues que aprendimos ese reggae en español. Río Abajo es una barriada en donde se concentró la mayor cantidad de migrantes afrocaribeños que trabajaron en la construcción del Canal de Panamá. Con el tiempo, sus descendientes fueron parte de un movimiento de jóvenes que comenzaron a crear versiones en español de la música de reggae propia del Caribe. Era muy fácil porque los afroantillanos hablábamos inglés caribeño. En consecuencia, podríamos encontrar el sentido y el contenido de las canciones que se cantaban en inglés. Tanto los que venían del Caribe, el calipso, como los que venían de los Estados Unidos. Así que era mucho más fácil apropiarnos de esas expresiones, reproducirlo incluso y terminar dándole una característica propia. Es la época en que cantantes como Renato florecieron. Siendo un DJ en los años 80, grababa en cassettes las nuevas canciones que sonaban en las discotecas ambulantes y luego estos mismos cassettes terminaban siendo los favoritos en los buses de transporte público de la época. Se vendían en $5 y como no era muy común en la radio escuchar este ritmo, la música se hizo popular en las calles gracias a los transportistas. Nuestras redes sociales eran los buses de Panamá, que estaban poniendo música hasta que mucha gente adulta se quedó de que la música era muy estrondosa, que se pasaba en la parada. Pero eso eran nuestras redes sociales. Tú subías a un bus y tú, esa canción yo la quiero, anotaban los nombres, escuchaban la radio, ahí ponían su cassette con la casetera de la radio, ahí viene la canción, o lo pedían y lo ponían a grabar. A medida que el ritmo calaba, Renato comenzó a escribir sus propias canciones. Fue parte de una generación de músicos donde también destacó años más tarde Edgardo Franco, conocido popularmente como el General, a quien se le adjudica la internacionalización del género. Según el propio Renato, él fue el autor de la primera canción de reggae en español que se grabó en un disco de acetato, La chica de los ojos café. Un tema inspirado en las telenovelas venezolanas más vistas del momento y que junto a las mexicanas y brasileñas comenzaron a ser parte de la cotidianidad de los panameños. Y yo lo hice romántico. Pero ¿qué hice? Me senté una noche, o dos fueron. Yo creo que fueron 2, 3 noches. Y vi las novelas de Canal 13, vi las de Canal 4 y vi la de Canal 2. Y ahí empecé a hacer cada estrofa con las novelas. Y usé de coro esa muchacha de los ojos café. Entonces lo cambié a Es la chica de los ojos café. Y ahí fue el éxito, ya que todo el mundo sabe, de Centro Suramérica. Todo lo que ocurría en Panamá fue tocando suelo puertorriqueño hasta que llegó a Nueva York. Pero es a inicios de 2000 cuando ocurre el boom boricua en este género. Reggaetón no es más que reggae en español. Y en lo personal a mí me parece que nuestros hermanos de Puerto Rico han adoptado el término reggaetón simplemente para no aceptar que nació en Panamá. Y aunque los panameños defienden el origen del reggaetón, el suelo canalero, también reconocen que Puerto Rico terminó convirtiendo y haciendo más atractivo el género que, aún con amantes y detractores, es uno de los más sonados en América Latina. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. No, y no solo eso, si usted va a Medellín, pues allá va a encontrar que eso realmente, el reggaetón, es ellos dicen que son la capital del reggaetón, pues tienen a Maluma y a Karol G y a otros, pero estos son los orígenes. Y realmente cuando salíamos de secundaria en el 83, realmente fue el boom de esta sintonía, que esto con los compañeros, y realmente sí, bueno, un poco lo que dice el profesor Moaloni de los afro antillanos, pero era mucho más acá de nuestro barrio, porque sí estaba pegado, el reggae como tal estaba pegado en nuestro sarao, porque el lunes era de tirar piedra y el viernes era de sarao. Estábamos en el sarao del arte, el del instituto,
El Nodo no hacía mucho, pero en la profesional y en el Richard sí había buenos saraos. Y de repente una que otra escuelita Yeye hacía su sarao que quería que la gente fuera a ponerle ritmo. Pero eso era nuestro Panamá. Y bueno, también la nostalgia de otras épocas. De ese glamour que, bueno, ahora no se tiene mucho. No se tiene mucho porque el acervo ha disminuido. Antes crecíamos mucho porque había mucha repetición en televisión de las películas de antaño, que eran de antaño. Ahora las de antaño son las de los 90 y las de los 80. Pero en esa época de oro, de el blanco y negro, el que daba esa espectacularidad a las imágenes. Nos transportamos al Hollywood de los años 30, una época en la que triunfaban películas como esta. Protagonizada por Joan Crawford y Clark Gable. Son actores que quedaron inmortalizados por George Horrell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992. Realmente creímos que estas eran las obras más destacadas de la colección, que muestra una variedad de actores que realmente fueron estrellas de primer nivel de Hollywood durante las décadas de 1930 y 1940. Contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer, George Horrell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood. Básicamente se estrenaba una película a la semana en los cines, así que había una necesidad tremenda de imágenes para promocionar estos filmes y Horrell lleva a cabo este papel con gran habilidad. Un ingenio que lo llevó a inventar el boom light o las conocidas barras de luces de estudio. Le dio la flexibilidad y la capacidad de mover la luz por los alrededores y tomar ventaja de las sombras que podía crear. Y también se conocen anécdotas. Según el retratista, la actriz Marlene Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos. Nos gusta mostrar una variedad de épocas históricas. Somos únicos en el sentido de que somos un museo de arte y de historia por igual. Tras la Segunda Guerra Mundial, las fotografías realizadas por cámaras portátiles reemplazaron los elegantes retratos de estudio. Y como dijo una vez el propio George Horrell, el glamour desapareció. Julia Riera, Voz de América, Washington. Y es que el trabajar con la iluminación te proyecta, es lo que hacemos en los estudios. O sea, ponemos la iluminación de una forma que pues abarque todo, no nos dé el sombreado, y si tenemos sombras, que sean sombras que nosotros queremos y que favorecen a la imagen que estamos proyectando. Pero realmente eso es un deleite. Hacer la iluminación, es un arte hacer iluminación para fotografía. Y como ustedes saben, bueno, aquí aprendieron que fue el hombre que inventó los boom movibles de luces, eso que ahora hay por todos lados, y que no es ponerte la luz en la cara, es poner la luz sobre tu cabeza y tener un backlight para poder proyectar de la mejor manera, porque la mayoría de la gente pone la luz en la cara. No es en la cara, es arriba de ti, que te bañe, que caiga. Esa es la iluminación. Bueno, esa es una clasecita adicional que damos nosotros. Pero también hay muchas cosas que no sabemos de nuestro país. Sembramos muchas cosas, pero hablemos de la siembra de peces. En este espacio, que equivale a una cuarta parte de un campo de fútbol, estos hombres antiguamente dedicados a la agricultura decidieron sacarle provecho a los estanques. Ahora se dedican a la acuicultura, una actividad que va en auge en Panamá y que según ellos les permite sembrar peces o al menos cosecharlos en este lugar que hasta hace 3 años estaba abandonado. Esto, si le digo que son 6.000 peces aquí, es muy grande para 6.000. Y allá nosotros siempre le metemos allá 2.000, 4.000 o 3.000 y aquí indudablemente se van casi como 10.000 pescados. Elías es parte de una de las 17 familias que trabajan en este campo acuícola.
Asegura que su labor es totalmente sostenible, por lo que ayuda a combatir la degeneración ambiental de la zona, al tiempo que saca provecho a las fuentes de agua propias del lugar. Sí, esto se cría natural porque si le digo, mire, ahí tenemos una fuente de agua, la recibimos de aquí, de la quebradita esta, y tenemos fuente de agua para todos los lagos. En un mundo donde el consumo humano de pescado, según la ONU, pasó de 9 kilos per cápita a 20.5 kilos per cápita en los últimos 60 años, el trabajo de estos hombres es un incentivo a la seguridad alimentaria de la región. Aunque siendo el principal recurso el agua, no han dejado de ser impactados por el cambio climático. Tenemos que mejorar lo que es la toma de agua, que hemos tenido fallo últimamente, porque en un inicio aquí era parte montañosa, había más agua, la fuente de agua es por gravedad, pero ya la fuente es bastante pequeña, con los tiempos ha ido desmejorando. Señala la FAO que una de las limitantes en estas iniciativas, conocida como siembra de peces, es el alimento de los mismos. En la mayoría de los casos son productos que pueden representar hasta el 50% de los costos de producción total. Para producción en mucho más pequeña escala, nivel familiar, por ejemplo, el costo puede ser más de 80%. Y es el reto principal. Y ahí yo creo que es importante que buscamos alternativas que se podría producir en nivel local con desperdicios de la agricultura, por ejemplo, o subproductos de la producción pesquera. Los peces representan el 17% de la proteína animal que consumen los humanos. Y de acuerdo a la FAO, también representan una opción válida para la seguridad alimentaria del mundo. Por esto, la apuesta del momento sigue siendo la acuicultura. Aunque las poblaciones de peces en áreas marítimas sostenibles hayan caído 25% en los últimos 50 años. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Y es la seguridad alimentaria. Lo bueno es saber que podemos hacerlo y que podemos reiniciar el sistema, hacer reingeniería y pues volcarnos a esto. Estos son proyectos y programas que pueden surgir con una proteína tan necesaria. Así que realmente tenemos las bases, tenemos la expertise a desarrollar, a apoyar, a buscar esos verdaderos empréstitos, no a dar becas, auxilios económicos a trídeos y troyanos, sino simple y llanamente cosas productivas y que la gente se gane el pan con el sudor de la frente. Nadie quiere dádivas, nadie quiere subsidios. Y bueno, el brillar. Las superestrellas brillan porque hacen un trabajo de súper, son tan fuera de serie. Pero hay alguien que también contribuye a ese brillo. Bueno, no, yo me he hecho en la vida con las ventas, con los viajes, con las ideas, pero yo no tengo una profesión como tal, no. Aunque la joyería y la bisutería nunca pasaron por la mente de Mauricio como idea de emprendimiento, en la actualidad es un comerciante que dice que su éxito se debe a haber heredado de su padre dos virtudes: saber negociar y olfatear el dinero. Y es que fue en un viaje a Austria donde proyectó en un pequeño cristal lo que sería su futuro. Entonces empecé a pensar con qué celebridades podría hacer un buen match para poder mostrar lo que yo hacía. Ellos empezaron a postear mi trabajo en Instagram y se empezó a viralizar todo el proyecto. Hasta llegar a los grandes de Hollywood. Esta fue la reacción de Jennifer López al recibir la obra hecha para ella. Jennifer López, estuvimos en los 50 años de ella, que fue una sorpresa muy grande para ella, porque sorprender a una persona de ese nivel no es fácil. Pero el cuadro que yo hice era algo único, entonces fue wow, porque no lo tenía y porque era la primera vez que veía un trabajo de ese nivel. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, me escribió, me buscó él personalmente y me invitó a Italia para que yo fuera a verlo y para proyectar lo que él quería hacer. Entonces ese dije wow. Y desde ese momento sus obras reposan en la casa de grandes como Shakira, Maluma, Marc Anthony, Karol G, las Kardashian, Nati Natasha, Tiffany, hija de Donald Trump, grandes futbolistas y los reyes de Emiratos Árabes y de Malasia.
Ha hecho además los balones y micrófonos para el Super Bowl y su más reciente trabajo, la carátula de la película Bad Boys. Hicimos el lanzamiento de la película en Miami, hicimos un cuadro especial para ese día y pues tuvimos la oportunidad de estar con Will un rato y con Martin Lawrence, que son pues top en Hollywood. Entonces una experiencia para mí muy importante porque siempre he visualizado a Will Smith. Cristales que además usa en prendas de vestir, como el usado por Shakira en la final de la Copa América. Cada uno de estos pequeños cristales cobra vida en diferentes dimensiones, trabajo que el ahora muy popular Mr. Bling adelanta junto con otros 30 artesanos. Hace 5 años acá mandé a hacer mi propia marca de cristales en Austria y ahora solo utilizo cristales Mr. Bling. Hicimos una jirafa de 4 metros que la tenemos exhibida en España ahorita, pero esa va para Arabia Saudita. Eso fue un trabajo como de 1 año, así que esa ha sido como la más grande hasta el momento. En ocasiones elabora piezas para sorprender a los famosos, como este balón de 30.000 cristales que gestiona para ser entregado al admirado número 10 argentino Lionel Messi. Tienen los nombres de sus hijos, de su esposa, la firma de él, el escudo del equipo, su cara, el número 10, y es único en el mundo, ¿no? Entre los sueños de Mauricio está, como él mismo dice, cristalizar el mundo, conquistar a los famosos y, por qué no, hacer un reality con su marca. Yo siempre digo no ha pasado nada porque todos los días me sorprendo con lo que puede pasar. Y para lo que pase, siempre tendrá a mano un puñado de cristales. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia. Bueno, el emprendimiento, ¿verdad? El emprendimiento, hacer las cosas diferentes, ver qué se puede innovar y qué se puede hacer. Y no solo eso, lo hecho, mejorarlo, desde algún punto de vista. Y ayer les hablaba de el lanzamiento de Betty la Fea en la siguiente generación. Pues eso ya es un fenómeno global. Y esta solamente es de 10 episodios que se estrenan todos los viernes en Amazon. Entonces, y de 2 en 2 y son de media hora, no es tanto. Y ya van a tener, pues por el éxito que han alcanzado, esa nostalgia a todos los que vivimos la primera Betty, yo soy Betty la Fea, pues ahora Betty la Fea tiene una segunda temporada asegurada. Ojalá que quiten el personaje de la hija. Creo que no lo van a hacer, que es lo único que está colgando allí, pero todo lo demás está muy bien. Agárrate con esto. Más de 2 décadas después, el personaje de Betty Pinzón a manos de la actriz Ana María Orozco, junto al elenco de la telenovela original, vuelve a cautivar al público global. Es un personaje que conozco, que quiero, en el que me siento muy cómoda. Ha sido muy divertido pensar en el personaje, en cómo está a esta edad, en este momento de su vida. La nueva serie muestra a Betty en una etapa más madura, enfrentando desafíos más realistas que en la telenovela original y en un formato de solo 10 capítulos. Se da a entender qué ha pasado en estos 25 años, pero nos ubicamos en el ahora y continuamos con la vida de los personajes. La secuela también aborda problemas en la relación entre Betty y Armando, interpretado nuevamente por Jorge Enrique Abello. Betty y Armando son una pareja también como cualquier otra y que se aman y hay amor, pero eso no implica que no vayan a tener crisis, desafíos, problemas, pues es que resolver cada uno. El éxito ha sido inmediato. En solo una semana, la serie rompió récords de audiencia global en Prime Video para una serie o película de América Latina. Se convirtió en el contenido más visto en la plataforma en Colombia y fue renovada para una segunda temporada. ¡Apruebo! Siempre hay tanto para contar y hay personajes tan increíbles, ¿no? Tantas historias tan lindas que se pueden desarrollar. Con esta nueva entrega, Betty demuestra que su autenticidad y corazón noble siguen resonando con el público, ahora en la era del streaming. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Mejor que nunca. Así es, así es. Esa es Beatriz Pinzón Solano y su éxito global. Y de verdad en Amazon Prime está en todo esto y que pues es una idea mejorarla algunas cosas que a unos no les gusta, porque no es que tenemos que endosar todo lo que nos tiran. Tenemos el derecho a disentir y tenemos que usarlo.
No podemos ser convidados de piedra y decir, ay, a todos sí. No, hay cosas que salen bien, hay cosas que no salen bien y hay que mejorarlas. Y en ese sentido está allí. Bueno, mucho se habla de Holanda, el país de las bicicletas, y cómo lo están haciendo grandes capitales. Por eso hay que averiguarlo y hay que saber cómo lo tratan de hacer en la capital gubernamental, por decirlo así, del mundo libre. Todas las mañanas James Smith se prepara para ir al trabajo. Como él, son más de 17,000 los residentes del Distrito de Columbia quienes diariamente optan por moverse en bicicleta, según el censo de Estados Unidos. Me lleva menos tiempo llegar al trabajo que conducir, ya sabes, andar en bicicleta, así que, sobre todo, a veces me resulta más conveniente. Pero más allá de la conveniencia o el ahorro de tiempo, existen otras razones que motivan a sus residentes a optar por este medio de transporte. En general, a largo plazo, creo que termina siendo mucho más barato que tener un auto. Solo estacionar puede costarles a algunas personas más de $100 o $200 al mes. Washington, D.C. es la segunda ciudad de Estados Unidos con el mayor porcentaje de personas que utilizan bicicletas como medio de transporte según el censo. La capital estadounidense cuenta con más de 185 kilómetros de carriles exclusivos para bicicletas y la intención de las autoridades es seguir creciendo en infraestructura. Sabemos que para alentar a las personas a usar sus bicicletas, ya sea para ir al trabajo o hacer recados, los carriles para bicicletas son una forma fundamental de hacerlo. En los últimos años, la alcaldía de la ciudad invirtió más de $100 millones en la construcción de infraestructura para bicicletas. La meta es que para el 2030, 75% de los desplazamientos en la ciudad ocurran en medios alternativos a los automóviles. La congestión que experimentamos, si todo el mundo se desplaza en un vehículo, simplemente no es sostenible. En un problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, ante todo, pero también del nivel de tráfico y del flujo problemático. Pero para alentar un mayor uso de bicicletas, se necesita más que construir carriles exclusivos. Asociaciones de ciclistas impulsan la creación de una red interconectada de vías que garantice la seguridad de los usuarios. Tenemos unas sendas fantásticas, tenemos carriles para bicicletas fantásticos, pero no siempre se conectan entre sí. No obstante, un programa que demostró ser exitoso es el de las bicicletas compartidas denominado Capital Bike Share. La iniciativa, que se inició en 2010, cuenta a la fecha con más de 385 estaciones y la intención de las autoridades es seguir ampliando este programa como un sistema interconectado de transporte. Tenemos estaciones para bicicletas en todas las paradas de metro, así que la gente puede tener las estaciones para bicicletas allí. Usarán la bicicleta durante el último kilómetro. Capital Bike Share es único o particular entre los programas de bicicletas compartidas en Estados Unidos porque pertenecen a las jurisdicciones donde operan. Por lo tanto, es uno de los programas de bicicletas compartidas más asequibles, si no el más asequible del país. Otra razón que convierte a la capital de Estados Unidos en una de las ciudades más amigables para ciclistas en todo el país. Belén Mora, Voz de América, Washington. Infortunadamente por acá no podemos tener eso con nuestra humedad y nuestra calor, las montañitas y todo. ¿Por qué? Porque ya lo demostró Judy Meana cuando empezaba como vicealcaldesa en el quinquenio pasado, que de su casa ya la sudada que metió, donde tener un baño para cambiarse de ropa y hacer todo, porque el calor es angustiante aquí. Y pues las lluvias que pues pueden durar todo un día también hacen casi imposible esto. Sin embargo, es una gran medida, se puede poner en práctica en otros lugares, en otras capitales de provincia, donde es todo plano. Acá por las diferentes topografías geográficas se dificulta mucho, pero es hacia donde se va. Y también ya comenzar a regular lo de los scooters, de la gente que anda en contravía, sin casco, sin rodilleras, sin coderas. Todo eso comenzar a regularlo porque hay que prevenir antes que lamentar. Y pues el oro. Los museos de oro hay por todos lados. Ojalá que tuviéramos uno nosotros, pero no lo tenemos. Pero sin embargo, conozcamos un poco del Museo de Oro allá en Colombia. Hoy nos encontramos en el Museo del Oro, uno de los mejores museos de historia del planeta según National Geographic. Este lugar tiene la mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo. Cuenta con 34.000 piezas de oro que utilizaban las comunidades indígenas en su vida cotidiana y en ritos sagrados. Acompáñenos en este maravilloso recorrido.
Narigueras, pectorales, coronas, aretes, collares y otros elementos de oro reflejan su belleza en este lugar desde 1939, cuando se fundó con el propósito de proteger el patrimonio arqueológico de Colombia. En el año 39, el Banco de la República recibe el famoso Poporo Quimbaya, que es esta pieza insigne del museo, para que fuera cuidada por el banco porque estaba en peligro de perderse. Muchos de los objetos de oro prehispánico de este país pues fueron sacados del país, fundidos, y pues se perdió parte de nuestra historia. Piezas únicas de una belleza inigualable e incalculable y con un valor histórico de culturas que habitaron ese territorio como la Muisca y la Tairona, que crearon y preservaron estas piezas por cientos de siglos. Ya cuenta con 54.000 objetos, de los cuales 34.000 son de orfebrería, es decir, de oro prehispánico, y el resto de la colección cuenta con objetos de cerámica, hueso, piedra, concha, digamos, otros materiales. En Colombia las piezas más antiguas datan de 1500 años antes de Cristo. Durante 2000 años las tribus indígenas perfeccionaron sus técnicas de orfebrería y utilizaron este arte para retratar y contar su realidad. Es una muestra de cómo era realmente nuestras culturas ancestrales. Me maravilla su capacidad de transformación, de creación, donde sin ninguna tecnología fueron unos orfebres maravillosos. Esta es una de las piezas más importantes, se llama la balsa de la ofrenda. Dice la leyenda que muchos caciques y sacerdotes se subían en una balsa sobre la laguna a lanzar oro y esmeraldas como forma de ritual para preservar la vida. Y no conozco muchos ejemplos de lugares alrededor del mundo que tengan una colección de este calibre, de significación para el país, ¿no? Es la creación de una narrativa nacional que a veces queda olvidada en la parte precolombina. Este lugar, que hace parte del patrimonio cultural de Colombia y considerado uno de los lugares más históricos del país, ha preservado estas 54.000 piezas, cada una con un valor simbólico y cosmológico único en el mundo, imperdible para propios y turistas. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Bueno, y recuerdo yo acá nuestros museos, cuando íbamos en el tiempo de escuela, a ver el ala de oro y así, pequeñas cosas. Pero como les digo siempre, todo esto lo presento es para que veamos ese mundo que tiene atractivo para culturizar, para saber nuestras raíces, para entender muchas cosas, y que el turista no es que playa y shopping, y tengamos otros valores agregados que mostrar en todo esto. Pero bueno, en una nota que no tiene que ver de la curiosidad, sino que tiene que ver con la evolución. Todos desde siempre nos han llevado de la educación de la primaria, la secundaria y el título universitario. Posteriormente fueron los posgrados, ya se convirtieron en maestrías, muchos en doctorados. Sin embargo, esa es la realidad que se necesita en este momento en un pensum para acceder a la vida profesional. ¿Es lo que los jóvenes están viendo o es lo que la sociedad y el sistema nos está permitiendo? Matricularse en la universidad, graduarse, obtener un trabajo. Lo que hasta hace algunos años para muchos era el camino lógico para el desarrollo profesional, hoy para algunos estadounidenses es un esquema relativo. Casi todos los adultos dicen que valoran la educación superior. Sin embargo, también vemos en el otro extremo que están perdiendo confianza en que nuestro sistema actual pueda realmente ofrecerles lo que necesitan. Un reciente estudio de Gallup y la Fundación Lumina revela que 36% de los estadounidenses confía en la educación superior, lo que registra un declive de 21 puntos en los últimos 10 años, realidad que preocupa a los expertos. Si tenemos menos personas que confían en la educación superior, es posible que sigamos viendo que la disminución de la matrícula continúe en el futuro. Menos personas que reciben educación, menos personas que obtienen los beneficios de un título universitario. Beneficios como un mejor empleo, mejores ingresos y a la larga mejor calidad de vida, aunque las virtudes no terminarían ahí.
Un país que tiene más educación es más innovador, es más emprendedor, es más rico, tiene más conciencia social y está más comprometido cívicamente. Entonces, ¿cuáles son los factores que propician este declive? El costo es la razón número uno por la que escuchamos que la gente no va a la universidad ni sigue una educación postsecundaria, simplemente les resulta inasequible. Y aunque para los expertos este resultado no es de extrañar, aseguran que una educación superior accesible requiere soluciones a nivel federal, estatal y desde las propias instituciones. Los estados también pueden pensar en cómo reducir el costo de algunos de los programas, especialmente programas que quizás no conduzcan a empleos muy bien remunerados, pero que son absolutamente necesarios, como enseñanza y enfermería en los empleos de servicios. Actualmente en Estados Unidos, 42 millones de personas que se inscribieron en la universidad tuvieron que abandonar los estudios. El principal motivo alarma a los expertos. El 35% de los estudiantes que están actualmente matriculados dicen que han considerado abandonar su programa en los últimos 6 meses y la razón predominante está relacionada con el estrés emocional y la salud mental. A la fecha, 54% de los estadounidenses tiene un diploma o grado académico. Y aunque para los expertos esto representa un avance, también consideran que hay mucho camino por recorrer para alcanzar 60% de la población graduada para 2025. Belén Mora, Voz de América, Washington. Y es que la educación universitaria tiene un propósito, pero ese propósito también se desvirtúa porque si tú me pones solamente doctores y tú me pones solamente ingenieros y solamente arquitectos, ¿y quién nos abastece? ¿Cuáles son? Porque todo es un compendio. Y allí es donde las carreras técnicas tienen que ser asequibles y tiene que ser ese incentivo que nos lleve a el déficit que tienen ellos en profesores y maestros y el déficit que tienen en enfermerías, que no es de ahora. En Europa el déficit era de los años 80 en enfermeros y enfermeras y luego se creó la carrera técnica y todavía es deficitario en muchos aspectos. Pero bueno, en esos temas, ahora quiero a todos los que me han preguntado por el sistema electoral norteamericano, desde nuestro punto de vista que hemos estudiado ya desde los años 80, que venimos dándole seguimiento al sistema electoral norteamericano. Como les decía al principio, es un sistema complicado verlo desde afuera, es como ver un partido de la NFL, del fútbol americano, así de complicado. Y usted tiene que ponerlo más complicado por los estados, porque cada estado tiene su propia elección a su manera y en sus reglas. Al final concluyen en lo mismo. El establecer el voto del colegio electoral. Allá no es una elección para presidente, estamos hablando solamente en el caso de las presidenciables. No es una elección directa. Ha habido 5 ocasiones que el voto popular lo tiene un candidato, pero el que gana el colegio electoral es el otro. Y eso fue la última con Donald Trump, que Hillary Clinton sacó casi 3 millones de votos más que él, pero ella no sacó los votos electorales, 270 que se necesitan, que es una combinación de los 435 representantes de la Cámara de Representantes y los 100 senadores que dan el voto electoral. O sea, esos dos se suman para tener listas en cada estado para salga el que gana el estado, se lleva todo, no hay una proporción, no, se lleva todo. Así sea con mayoría simple de un voto, se lleva el total de los votos de lo que es el colegio electoral. Esos representantes al colegio electoral, que son varios, también se han cambiado. Ahí en la última se cambiaron varios, que se fueron a darle el voto al candidato del otro lado. Y eso que es un compromiso. Sin embargo, es un compromiso honorífico. El caso es, ¿por qué es indirecta? ¿Por qué no es un hombre un voto directo a presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque cuando se hizo esto, por allá hace ya más de 200 años, la concentración de la gente estaba en Massachusetts, y en Nueva York y en Virginia. Entonces había pequeños poblados que no tenían esa representatividad en población. Eso quería decir que en Nueva York, si tú hacías una fuerte campaña en Nueva York y Massachusetts, no necesitabas hacer ningún tipo de compromiso con nadie más. Y ellos necesitaban esa representación. Y que la estamos viendo ahora mismo
en la escogencia del vicepresidente Kamala Harris de Minnesota, que es uno de los estados bisagra pequeños, que no da muchos votos electorales, pero que necesitan para ganar. Porque si ya tienes California, Kamala Harris apuesta que tiene California, que son 56 votos electorales, esos 3 votos pueden ser la diferencia para ganar la elección. Y así, entonces, obliga a que los candidatos a presidente tengan que visitar, tengan que comprometerse con los estados pequeños. Si lo ponemos en nuestro contexto, donde ningún candidato presidencial ha ido a la provincia de Darién en los últimos 5 torneos electorales, les demuestra a ustedes que como es un hombre un voto, no me meto allá. Voy a Colón, voy a Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste. Los grandes centros poblacionales, y con eso ya estoy hecho. Pero no representa Coclé, no representa Veraguas, no representa Herrera, no representa Los Santos. Muy poco Bocas del Toro, aunque tiene más de 100.000 votos. Pero eso es la representatividad. Y obliga a que te tengas que comprometer. Imagínense ir a la comarca Gunayala o alguna de las otras comarcas. Acá para ponerlos en nuestro. Eso es lo que busca esa representatividad por estados y que sean importantes al momento de la elección. Y eso pues quisiera pues empezar dándoles un poco de la docencia que hemos encontrado sobre el sistema electoral norteamericano y cómo funciona. Las elecciones de Estados Unidos funcionan de manera diferente a las elecciones en España, y por ello os dejo aquí una guía para entender cómo son las elecciones en Estados Unidos y por qué algunos presidentes han ganado las elecciones aún teniendo menos votos que su rival, como pasó en las anteriores elecciones donde el presidente consiguió 3 millones de votos menos que su rival. Y antes de seguir, ojo, en Estados Unidos también hay elecciones para elegir al poder legislativo, pero hoy nos centramos en las elecciones sobre las que vamos a oír hablar durante estos días, las elecciones al poder ejecutivo, es decir, las elecciones al presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos es elegido cada 4 años. Primero los candidatos se someten a un proceso de primarias, es decir, a unas elecciones contra otros candidatos de su partido. El que gana esas elecciones tiene el honor de convertirse en el candidato de su partido que competirá en unas elecciones generales, contra los candidatos de los otros partidos. Algunos estaréis preguntando que por qué hablo a veces en plural cuando un candidato compite contra otros, si solo habéis oído hablar de 2 candidatos. Pues bien, realmente hay varios partidos y varios candidatos a presidente. El problema es que en Estados Unidos hay un bipartidismo prácticamente indestructible. Por ello, los únicos que tienen opciones de ser presidentes son los candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y aunque en España suena un poco raro, decir que el Partido Republicano es el conservador y el Demócrata el que tiene un perfil un poco más progresista. El caso es que en las elecciones tú votas a tu candidato favorito, pero esto no quiere decir que tu voto vaya a contar. ¿Por qué? Pues porque la cosa se decide por quién gana en cada estado y porque realmente el votante elige unos compromisarios en los que delega su voto, no elige directamente al presidente. Me explico, existen 538 compromisarios que conforman el llamado colegio electoral y que salen elegidos en estas elecciones. El que obtenga el apoyo de 270 o más gana las elecciones. ¿Y quiénes son estos compromisarios? Bueno, pues son unos señores o señoras designados por los partidos políticos de su estado que se comprometen a apoyar al candidato de ese partido, aunque pueden traicionar a su candidato y de ahí que sea mejor ganar las elecciones por muchos compromisarios, para no llevarse sustos como los de las elecciones pasadas, donde 5 demócratas y 2 republicanos rompieron su compromiso. Cada estado tiene asignado un número de compromisarios en función de su población, aunque nunca menos de 3, lo que hace que algunos estados pequeños estén sobre representados. El caso es que quien gana las elecciones en cada estado se lleva a todos los compromisarios de ese estado, de forma que el resto de votos se pierde. Pongo un ejemplo, imaginaros que el candidato A gana las elecciones en Florida, al candidato B con el 60% de los votos para A y el 40% de los votos para B. El candidato A se llevará por tanto todos los compromisarios de Florida, y el candidato B, a pesar de haber conseguido el 40% de los votos, no se lleva nada. La única excepción son los estados de Nebraska y Maine, que reparten sus compromisarios de forma proporcional. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que las elecciones se juegan al final en unos pocos estados. Hay estados que son feudos republicanos y otros que son feudos demócratas, donde es casi imposible que el partido dominante pierda. En cambio, hay unos cuantos estados donde la cosa está más empatada y donde quien los consigue se lleva la presidencia. Y bueno, esto es todo, espero que hayas entendido cómo... Eso, cómo entender este sistema. Realmente es complicado y ya ustedes vieron que 2 estados sí reparten proporcionalmente, porque la elección
es válida en cada estado. No hay un tribunal electoral, no. Cada estado tiene su propia norma electoral que no está vigente como un tribunal. Los tribunales, no hay justicia electoral, van a los tribunales ordinarios, simple y llanamente. No van a tribunales superiores, tribunales electorales, nada de otra burocracia. Simple y llanamente van allí, se preparan a través de del Estado, y es el secretario general que tiene la gobernación del Estado los que dan fe de los resultados. Evidentemente la transparencia y el conteo lo hace el pueblo, y no hay este pocotón de cosas de el estilo venezolano o los estilos nuestros del tribunal electoral que anuncia y que tienes que venir para acá. No hay esas ridiculeces. Simple y llanamente es eso. Pero vamos a hacer una repasadita nuevamente de este sistema. Cada 4 años, desde 1788, Estados Unidos celebra elecciones presidenciales. Millones de personas en el país acuden a las urnas para escoger al próximo mandatario, pero detrás de este simple acto democrático que dura un día, hay todo un complejo sistema electoral que toma meses. Todo comienza con la inscripción de los candidatos de cada partido. Hay diversas agrupaciones políticas en el país. El Partido Republicano y el Demócrata son los principales, y hay candidaturas independientes. Demócratas y republicanos tienen dos formas de elegir a su aspirante a presidente. Por un lado, en elecciones primarias que se celebran en la mayoría de estados, los ciudadanos o votantes registrados de cada partido votan por su candidato favorito. Por otro lado, un menor número de estados como Iowa celebran los famosos caucus o asambleas. Son reuniones que se realizan en más de 1.600 lugares en las que los asistentes no eligen directamente a su candidato de preferencia, sino que se separan en grupos e intentan convencer a los indecisos. Luego se realiza la votación, a veces a mano alzada, y se cuentan los votos. En votaciones y caucus, los candidatos con el mayor respaldo obtienen el mayor número de delegados de ese estado. Estos delegados ratifican al candidato presidencial de cada partido en sendas convenciones nacionales que este año se realizan en julio la demócrata y en agosto la republicana. Entonces los escogidos lanzan sus campañas hasta el martes siguiente al primer lunes de noviembre, cuando se vota por presidente y por la renovación completa de la Cámara y de 1/3 del Senado. Pero el resultado no depende directamente del voto popular, sino del llamado colegio electoral que sale de la votación. Sus integrantes eligen al presidente y a su vicepresidente. Son 538 en todo el país y se denominan electores. Cada estado tiene un determinado número dependiendo de su representación poblacional en el Congreso. Por ejemplo, California es el más poblado y tiene 2 senadores y 53 representantes a la Cámara, un total de 55, y por ello tiene 55 electores. Si un candidato gana el voto popular en California, se lleva a todos los electores. Y para ganar la presidencia debe obtener la mitad más 1. Todos los estados llevan a cabo este mecanismo, menos Maine y Nebraska, donde los votos se reparten de manera proporcional. Después de las elecciones, los electores emiten su voto escogiendo así al presidente de los Estados Unidos. En 5 ocasiones, un candidato perdió el voto popular, pero ganó en el colegio electoral y fue electo presidente. La última fue con Donald Trump en 2016. Cada 4 años. Bueno, eso es lo que pasa en esta elección de los Estados Unidos, el voto indirecto, y que pues representa, digamos así, esa pues, equivalencia a tener presente a los que son menos, y que realmente haya una pluralidad en las opiniones que se representan. Pero dos cosas: la elección para presidente es el primer lunes después de el primer martes después del primer lunes en los Estados Unidos, y la votación del colegio electoral se hace por allá por el 18 de noviembre. Se hace, y esa es la elección real del presidente de los Estados Unidos, el 18 de noviembre, y que es ratificada por el Senado de los Estados Unidos el 6 de enero. Se ratifica en el Senado de los Estados Unidos, y es allí donde se le entregan las credenciales propiamente al presidente electo de los Estados Unidos para que tome posesión el 20 de enero, como está establecido en la enmienda constitucional de allá. Pero, ¿por qué el burro? ¿Por qué el elefante?
en los partidos más grandes de los Estados Unidos. La próxima semana será la convención del burro, del Partido Demócrata. ¿Por qué? En Estados Unidos, los dos partidos políticos tienen un símbolo o mascota, un burro para los demócratas y un elefante para los republicanos, y los exhiben por todas partes, en gorras, broches, camisetas y tazas. Pero, ¿cómo llegaron a obtener estos símbolos? El símbolo del burro se remonta a la campaña presidencial de Andrew Jackson en 1828. Sus oponentes lo tacharon de burro, pero Jackson fue el último en reír, ya que incorporó burros en los carteles de su campaña y ganó. Los caricaturistas políticos perpetuaron el vínculo entre demócratas y burros. El más famoso fue Thomas Nast, conocido como el padre de la caricatura estadounidense. También se le atribuye la popularización del elefante republicano. Sus dibujos satíricos aparecieron en Harper's Weekly en la década de 1870. Pero el elefante republicano apareció mucho antes en el periódico pro campaña de Lincoln, Padre Abraham. Un elefante sostiene una pancarta que celebra las victorias militares de la Unión. Es un juego de palabras con la expresión ver al elefante que usaban los soldados durante la Guerra Civil, que significaba entrar en combate. La adhesión de los republicanos al elefante no ha hecho más que crecer con el tiempo. El presidente Gerald Ford y su esposa Betty tenían una habitación del elefante en su casa de California. En 1984, el presidente de Sri Lanka regaló al presidente Ronald Reagan una cría de elefante. Hoy los republicanos reivindican el elefante como símbolo oficial del partido. Bueno, y esa es lo que el Partido Republicano y el Partido Demócrata tienen su simbología, ¿no?, de esos. Pero sepamos un poquito de los requisitos que tienen ellos para ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, esos mismos, mayor de 35 años, allá no importa haber sido condenado, es más, Donald Trump es condenado en este momento, pero tiene que haber residido 14 años continuos en Estados Unidos. No solo haber nacido, sino que tiene que mantener la residencia de los Estados Unidos allá. Y él está dotado de muchos poderes, el presidente de los Estados Unidos. Es muy controlado por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, y hasta un juez de distrito puede parar una orden presidencial, hasta las famosas órdenes ejecutivas, que es su mayor. Con solo su firma, los presidentes de Estados Unidos emiten órdenes ejecutivas o decretos, documentos que dirigen las acciones del gobierno federal. Tienen fuerza de ley. Hay límites a la capacidad del presidente para emitir esas órdenes. La orden debe especificar qué autoridad se utiliza para dictarla, la Constitución o una ley. Las órdenes ejecutivas pueden ser anuladas. Los tribunales pueden declararlas inconstitucionales. El Congreso puede negarse a destinar fondos para la ejecución de una orden, y el Congreso también puede aprobar leyes para invalidarlas. Los futuros presidentes pueden anular una orden emitiendo una nueva. Todos los presidentes de Estados Unidos, excepto uno, William Harrison, que murió después de un mes en el cargo, han emitido al menos una orden ejecutiva, y algunas órdenes ejecutivas pasan a la historia. En asuntos de mayor o menor envergadura, los presidentes utilizan las órdenes ejecutivas para modificar las prioridades y cambiar la forma de actuar del gobierno federal. Bueno, hagamos un repasito de cómo se vota en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses se identifican con uno de los dos grandes partidos políticos, los republicanos y los demócratas. Del resto, algunos se autodenominan independientes y votan por su candidato favorito, independientemente del partido. Otros apoyan a candidatos de partidos más pequeños.
Sin importar el número, los demás partidos se engloban bajo un mismo término, tercer partido. A veces los candidatos de terceros partidos ganan elecciones locales o estatales. Rara vez ganan contiendas nacionales. Todos los presidentes desde 1853 han sido republicanos o demócratas. Pero eso no significa que estos partidos no marquen una diferencia. Un candidato de un tercer partido que reciba el apoyo de un republicano o de un demócrata en la contienda puede inclinar las elecciones hacia un lado u otro. Estos a menudo se centran en un tema que consideran que los dos partidos principales están ignorando o manejando mal. Cuando los terceros partidos obtienen cierto apoyo popular, a veces uno de los principales partidos adopta sus posiciones. Bueno, ¿y qué hablar? Hay un país de migrantes, un país de muchos migrantes ilegales que tienen oportunidad. Los inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses no pueden votar en las elecciones federales. Los que se convierten en ciudadanos naturalizados pueden votar en cualquier elección después de prestar el juramento de lealtad y registrarse para votar. El primer paso hacia la naturalización es obtener un permiso de residencia o green card que confiere la residencia legal permanente. Una persona puede obtener el permiso mediante el patrocinio familiar, el empleo, el programa de refugiados o asilados, entre otros. En la mayoría de los casos, los inmigrantes pueden optar a la naturalización después de haber sido titulares del permiso y haber vivido en Estados Unidos durante 5 años. Esto se reduce a 3 años si obtienen la residencia permanente por matrimonio con un ciudadano estadounidense. Los pasos para convertirse en ciudadano incluyen cumplir los requisitos de elegibilidad, presentar una solicitud de naturalización, superar una entrevista, los exámenes de inglés y civismo y prestar juramento de lealtad en una ceremonia de naturalización. En general, hay excepciones y disposiciones especiales para determinados grupos, como el personal militar, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses destinados en el extranjero y los hijos de ciudadanos estadounidenses. Los cónyuges de ciudadanos destinados en el extranjero debido a su empleo con el gobierno de Estados Unidos, incluido el servicio militar, pueden optar a la naturalización en virtud de una disposición que les permite eludir el requisito de residencia y solicitar la naturalización mientras residen fuera de Estados Unidos. Una vez naturalizados, tienen derecho a votar en todas las elecciones federales, estatales y locales, incluidas las presidenciales. Aquellos que no son ciudadanos, incluidos los titulares del permiso, tienen prohibido votar en las elecciones federales, estatales y en la mayoría de las elecciones locales. Cualquiera que sea descubierto votando ilegalmente se enfrenta a multas, penas de prisión y expulsión de Estados Unidos. Bueno, eso en ese caso, y hablan mucho de las etnias, de los grupos de negros, de los grupos latinos, de los grupos asiáticos, en fin. Sin embargo, como no viven todos en un solo estado, son minorías disgregadas que poco o nada tienen impacto en el voto de los estados. A 6 meses de las elecciones, activistas y miembros de la comunidad inmigrante afirman que el gobierno de Joe Biden no logró la reforma migratoria integral que había prometido durante su campaña electoral. El presidente Biden que vimos hace 4 años es muy distinto al que vemos ahora. Él le pidió al Congreso que sí pasara una propuesta que legalizaría a la mayoría de personas que están aquí indocumentadas. Entonces, desde ahí no ha habido ningún tipo de empuje. Activistas afirman que les duelen las promesas incumplidas del gobierno Biden. Un gobierno que se decía amigo de los migrantes está haciendo lo mismo que un gobierno que abiertamente decía que odiaba a los migrantes. Entonces creo que aquí la diferencia es que mientras uno abiertamente lo hace en contra de los migrantes, el otro avienta la piedra y esconde la mano, pero el resultado es el mismo. Se quedan sin la protección y ese es básicamente el sentimiento de las minorías en el caso de los latinos, de los migrantes latinos que en la reforma migratoria tenían mucha esperanza. Mis amigos, hasta aquí nuestro especial del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta.
con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.